Perfecto, creo que ya se está empezando a transmitir, así que pues bueno, primero que nada, buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Raúl Olmedo y pues bueno, en esta ocasión estoy muy contento por poder participar en esta semana, en esta octava Semana Nacional de Ciencias Sociales en México que organiza el COMEXO, con grandes colegas con quienes hemos trabajado para poder presentarles en esta ocasión una serie de reflexiones en torno a uno de los libros que recientemente fueron publicados en edición con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y que muchos de los que están tanto aquí en la reunión como viendo la transmisión en Internet, pues forman parte de ese libro y sobre todo también pues para difundirlo y que puedan circular en esta idea del comercio, ¿no? Entonces, pues bueno, primero que nada tenemos aquí a grandes especialistas y la dinámica es una serie de reflexiones en torno a esta dimensión con la finalidad de que podamos escuchar de viva voz a cada uno de estos estimados colegas, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar en esta dimensión, pues nos encontramos con el doctor Amaral Arévalo. Me voy a permitir darle lectura una semblanza muy breve, aunque su experiencia y trayectoria es mucho más amplia que esto, ¿no? Entonces, Amaral Arévalo es investigador postdoctoral en el programa de Postgradação en Sociología y Direito en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal Fluminense. Es investigador asociado al Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos y al Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador. Cuenta con un postdoctorado en salud colectiva por un postdoctorado en salud colectiva por el Instituto Fernández Figueira y el Instituto de Medicina Social. Además, es especialista en género y sexualidad. Es doctor y máster en estudios internacionales en paz, conflictos y desarrollo por la Universidad Jaume I y licenciado en ciencias de la educación por la Universidad de El Salvador. Sus líneas de investigación principales son estudios para la paz, violencias y estudios LGBTI en Centroamérica. También es consultor internacional en temáticas de sexualidad, género, derechos humanos y también ha participado como perito experto en casos de solicitud de asilo fundamentados en la orientación sexual, en la expresión de género, en el VIH-Sida, maras y violencias en El Salvador. Finalmente, pues es especialista en la gestión de proyectos para el desarrollo comunitario y ha sido autor de diversos libros, entre ellos destaca el Dialogando con el Silencio, Disidencias Sexuales y de Género en la Historia Salvadoreña, 1765-2020. Pues bueno, para mí es un gusto darle la palabra a Amaral, unos 10 minutitos, Amaral, para que puedas platicarnos un poco de este libro que pues ya tú podrás dar más información al respecto. Gracias. Gracias, gracias, Raúl, por la presentación. Sí, tendremos que aquí iniciar primero, decir de que este libro surge gracias a una convocatoria específica de Claxo, referente a su colección que se llama Miradas Latinoamericanas. Ellos establecieron y dieron apertura de esa convocatoria y, como lo has mencionado, un grupo integrado en una red de investigadores de América Latina, el Caribe y personas también de Europa que estamos integrados en investigar o reflexionar sobre temáticas de sexualidad, orientación sexual, temáticas LGTBI de manera general. Comenzamos a articular la propuesta de este libro y echarlo a andar a finales, bueno, ya casi por decirlo así, un año atrás. Estábamos haciendo ese proceso de organización del libro para ser presentado en la convocatoria específica de Claxo. Y por suerte el libro fue aceptado y fue publicado en este año y fue presentado en la conferencia Claxo de junio en Medellín, Colombia. Perdón, en Bogotá, Colombia, de este año.
pensar este libro que aborde las ciudadanías sexuales en la región parte de la idea que la ciudadanía en América Latina y el Caribe sigue siendo profundamente restrictiva, atravesada por jerarquías coloniales, morales y de clase que definen quiénes pueden habitar el espacio público y bajo qué condiciones. Pensar en este libro que aborde las ciudadanías sexuales en la región implica disputar esa noción tradicional de ciudadanía, abrirla a los cuerpos, deseos, afectos que históricamente han sido marginados o expulsados de los pactos sociales o los pactos nacionales de existencia. Las experiencias de las personas LGTBIQIA más en América Latina y el Caribe están marcadas por la violencia, la exclusión institucional y la deriva política. Entonces, este libro nos permite pensar o repensar qué significa ser un sujeto de derechos en contextos autoritarios, conservadores y profundamente desiguales. Eh, Básicamente es una invitación, un aporte al debate académico, más también contribuye a fortalecer estrategias de resistencia y construcción de comunidad que emergen desde los márgenes. Desde una perspectiva amplia, la relevancia de este libro para el área de las ciencias sociales eh, parte de dos puntos desde mi punto de vista en este momento. Primero, reconocer a las disidencias sexuales y de género es fundamental porque permite a las ciencias sociales cuestionar sus propias bases epistemológicas, que muchas veces están encuadradas en la matriz heteronormativa, cis-heteronormativa, como si esta fuera universal, invisibilizando otras formas de existencia y su relación. Por ello, incorporar las voces, prácticas, experiencias, subjetividades, deseos de la disidencia no es solo un acto de justicia epistemológica, sino también una oportunidad para renovar las categorías con las que analizamos el poder, la identidad y la vida social. Las disidencias nos obligan a mirar los procesos sociales desde la vulnerabilidad, pero también desde la rebeldía, desde la resistencia, desde los cuerpos que desafían el orden y producen otras formas de mundo. En ese sentido, reconocerlas no es una moda académica, sino una necesidad política y ética para pensar sociedades más igualitarias y plurales. En este contexto, eh, acuño la categoría de ciudadanías sexuales vivibles para enfocarse a las personas LGTBI. Y esta sería una categoría de ciudadanía crítica que va más allá de la mera inclusión legal o formal y se enfoca en la creación de condiciones institucionales, materiales, simbólicas, culturales, sociales y afectivas que permitan a las personas LGTBIQA más vivir libres de discriminación, exclusiones, violencias y exterminios, generando un contexto de dignidad y equidad. Claro, estoy muy consciente de que esto es un horizonte político-social en el contexto actual que estamos viviendo, pero se busca transformar esas estructuras de opresión y exclusión para hacer sociedades más justas, plurales y democráticas, donde todas las personas puedan vivir sus identidades, subjetividades, placeres y afectos con libertad, seguridad y plenitud. Y antes de cerrar esta primera parte de mi participación, decir de que este libro es de acceso libre, se puede encontrar en la plataforma Claxo y ya está distribuyéndose en otros medios también. Entonces, para que las personas puedan poder descargarlo, es un libro que está integrado por 12 12 textos que abordan diferentes países de América Latina y el Caribe, México, Cuba, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, para mencionar algunos de los países que integran esta obra, en los cuales las académicas y académicos
participantes colocaron a discusión categorías novedosas para tratar de interpretar las realidades y tiempos sociohistóricos de este momento contemporáneo en el cual estamos viviendo. Entonces yo en este cierre dejo la invitación para que las personas puedan buscar el libro que se llama Ciudadanías Sexuales Vivibles en en América Latina y el Caribe, y allí pueden descargarlo. Gracias. Muchas gracias, Amaral. Me parece muy puntual y muy pertinente este primer acercamiento, sobre todo porque muestra el origen de este libro que estamos hoy comentando y presentando, ¿no? A continuación voy a darle la palabra al doctor Antonio Caballero y voy a permitirme compartir una también breve semblanza de él. Antonio Caballero Gálvez es doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología y vocal de la Comisión de la Unidad de Diversidad de la Universidad Rey Juan Carlos. Es investigador del proyecto europeo Connecting Families, Educators and Policy Markets to Combat Violence and Improve the Well-being of LGBT Children and Through Intersectional Approach CLIC. También ha trabajado en proyectos de investigación competitivos como Observatorio de Tratamiento Informativo de la Violencia de Género, con atención a la identidad cultural étnica, así como los proyectos de diversa índole en este ámbito, sobre todo, por ejemplo, el de diversidad de género, masculinidad y cultura en España, Argentina y México. Sus líneas de investigación se centran en el análisis de la identidad de género y las sexualidades a través de las redes sociales y su impacto en las nuevas generaciones desde una perspectiva interdisciplinar centrada en los estudios de comunicación, la sociología, así como los estudios de género. Es miembro del grupo de investigación consolidado en sexualidades y género desde una perspectiva interdisciplinar, así como del grupo de investigación de alto rendimiento en medios y en comunicación política, ambos de la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente se encuentra desarrollando su investigación La lucha colectiva contra el SIDA, experiencias y manifestaciones participativas de concienciación en México, como parte de su estancia de investigación aquí en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la UNAM, a quien hemos recibido con los brazos abiertos y pues bueno, que estamos muy contentos que pueda estar aquí el día de hoy compartiendo su, sobre todo, experiencia y también las reflexiones en torno a este libro que aborda temáticas LGBT. Adelante, Antonio. Buenos días a todos. Muchas gracias, Raúl, por la cariñosa presentación y gracias a todas, todos los asistentes. Bien, me ceñiré un poco a un pequeño guión que he hecho para intentar no pasarme el tiempo y que tengamos más tiempo después para las preguntas. En el libro, ¿no? Ciudadanías Sexuales, que acaba de presentar su coordinador aquí presente, Amaral Arévalo, y publicado por Claxo, representa muchas realidades y hace un buen recorrido, digamos, por las problemáticas que atraviesa el sexo y el género en la actualidad, ¿no? Pero sobre todo hace un recordatorio, un aviso, ¿no? Que no hay que bajar la guardia. Y esto nos lo recuerda la dedicatoria del propio libro, que está dedicado a Sara Millerey, y cito: asesinada por ser quien era, la transfobia arrebató su vida, pero no su existencia, justicia para todas las víctimas del odio. En recuerdo a la joven de Antioquia, Colombia, que asesinaron de forma cruel. Este texto colectivo parte de una pregunta fundamental, como acaba de recordar el profesor Arévalo, que dice: ¿qué podemos decir, ¿no?, sobre una ciudadanía sexual, ¿no? O tal como plantea el autor del prólogo, ¿no?, Eber van Pelt, dice: ¿a qué cuerpo político, físico, simbólico se busca pertenecer? Este libro viene a responder no solo a esta cuestión, sino a lo que Van Pelt viene a denominar como ciudadanía expandida, que no es más que el reflejo de la complejidad de la sociedad contemporánea desde su pertenencia cultural, racial, sexual y digital. Este aspecto también ha sido, me parece, muy relevante en su incorporación. Al final, la ciudadanía no es un derecho dado, sino un campo de disputa atravesado por tensiones entre inclusión, exclusión y resistencia. A partir de ahora voy a hacer una especie como de repaso de las tres partes en las que está dividido el libro. La primera de ellas es territorios, activismos e inclusión, ¿no? Aquí el territorio lo plantea no solo como un espacio físico, sino también simbólico y afectivo, ¿no? Los cuerpos disidentes, especialmente de la comunidad LGTBQ+,
habitan territorios en conflicto y desde ahí generan nuevas formas de activismo. Esta parte del activismo luego volveré a ella porque me parece muy, muy buena cómo se entrelaza tanto el activismo con la academia en el libro. Aquí me interesa conectar también esta reflexión con el concepto de sexilio, ¿no? Que también se cita en el libro de Norma Mogrovejo, y el sexilio alude a esto, ¿no? Esas migraciones forzadas que muchas personas deben emprender al ser expulsadas de sus comunidades, familias, etcétera, por su propia identidad de género o sexualidad. También existe un sexilio digital, ¿no? Muchas personas encuentran refugio, visibilidad, comunidad en entornos virtuales, aunque esos mismos espacios reproducen los mecanismos de exclusión del mundo físico. Ahora volveré, de hecho, a esta cuestión, porque esto me lleva a una conversación que tuve este verano con Susan Stryker, precursora de los estudios trans. Entonces yo le consulté si se puede que hayamos perdido un poco la oportunidad, ¿no?, que nos brindaban los espacios sociodigitales, de los cuales también se hablan en el libro, para romper el binarismo de género, ¿no? En qué momento lo digital, las inteligencias artificiales comenzaron a replicar esta realidad física, ¿no?, en la que estamos insertos del binarismo, ¿no? En lugar de transformarla o directamente difuminarla o directamente que desaparecieran, se generan otro tipo de discursos. Ella misma no me pudo responder y efectivamente yo tampoco puedo actualmente. Las redes y los algoritmos están programados, ¿no?, con sesgos que deciden qué cuerpos son visibles, qué lenguajes son válidos y quién puede existir en este espacio público digital, ¿no? Por eso la lucha por la inclusión también pasa hoy por una ética digital queer que cuestione cómo la tecnología reproduce normas de género y de poder, ¿no? Tal y como aparece en el capítulo Disidencias exogenéricas universitarias de México y Cuba, persistencia e identidad en espacios sociodigitales, ¿no?, del profesor Lázaro Marco Chávez, aquí presente, junto a Carlos Antonio Valle Castillo y Yamira Hernández Pita, así como en el capítulo la hashtag Ahora en Construcción, reflexiones desde la ciudadanía asexual en Chile, de mi querido profesor Raúl Antonio Olmedo, junto al profesor y profesora Vilka Ñusta Taylor. La segunda parte del libro está dedicada a la participación política, neofascismos e identidad, ¿no?, haciendo alusión a esta ola en la que estamos inmersos, no solamente en Latinoamérica y el Caribe, sino también en Europa, especialmente. En España por ahora nos estamos salvando, aunque está viniendo con fuerza, y creo que nos vamos a salvar dentro de poco. Ya creo que esto de salvarnos va a pasar a ser la realidad, por desgracia. Pero bueno, es una parte muy importante también del libro. Son todos los aspectos que están presentes en el libro son muy pertinentes y muy contemporáneos y muy actuales. Por lo tanto, esto también son líneas, ¿no?, para todas aquellas y aquellos estudiantes, ¿no?, que estén ahora mismo escuchándonos o que lo puedan escuchar, que tomen, es una buena guía por dónde van las líneas de la investigación desde perspectiva de género, ¿no?, y las sexualidades. Bien, en esta segunda parte, como comento, ¿no?, las identidades LGTBIQA+ han conquistado derechos y espacios políticos, ¿no?, pero también como esos logros han generado reacciones conservatorias y autoritarias, ¿no? Esto me hace también una reflexión, justo ahora mismo me va a salir un pelín del guión, pero como que vivimos también una especie de fiesta, ¿no?, con esta cuestión también del drag race, etcétera, ¿no? Pero luego cuando apagamos el ordenador o cuando apagamos esas plataformas, ¿no?, de repente nos encontramos con nuestro día a día, con los estudiantes, ¿no?, que hay muchísima homofobia todavía, que hay muchísima transfobia, las cuestiones que se escuchan en la calle, que se escuchan en el transporte público, etcétera, ¿no? Entonces hay como que aterrizar y poner los pies en el suelo muchas veces, ¿no? Bien, en los últimos años hemos visto, ¿no?, como esta expansión de estos movimientos neofascistas, ¿no?, que en nombre de la libertad o la defensa de la familia atacan directamente a los derechos de las mujeres, como se está cuestionando ahora mismo en España el tema del aborto, de las personas trans y de las diversidades sexuales, ¿no? Argentina es un buen ejemplo y España también, pero especialmente Argentina, ¿no?, tal como se refleja en el capítulo, ¿no?, de Ciudadanías Sexuales en Lucha, la construcción de un frente disidente ante la ultraderecha argentina del Stanley Luna, ¿no?, quien es el autor. Ese retroceso conservador no se ha aislado, como estoy comentando, ¿no?, sino que es un entramado de diferentes opresiones: sexismo, racismo, clasismo, transfobia. Esto me lleva a un libro que para mí ha sido fundamental en toda mi carrera, que es el libro de Paco Vidarte, en su Ética Marica, ¿no?, donde consulta y pregunta, ¿no?, ¿con qué derecho vamos a exigirle a un hetero que no sea homófobo si nosotras mismas, ¿no?, somos transfobas o racistas, ¿no? Entonces, esto me lleva, ¿no?, a la importancia y la relevancia, ¿no?, de las luchas por la ciudadanía sexual. Tienen que ser, ¿no?, interseccionales, reconociendo las alianzas entre minorías,
porque los avances en grupo no pueden darse a costa de otros, ¿no? Entonces, él sobre todo se refería en ese libro porque era un momento, en el momento en que se aprobó el matrimonio gay, ¿no? Entonces él insistía que no teníamos que bajar la guardia, esto que decía al principio, ¿no? Sino que debíamos continuar luchando por nuestras compañeras trans y por diferentes derechos de otras realidades y otras disidencias. Entonces, el reto político de hoy no es solo resistir, ¿no?, la discriminación externa, sino también revisar nuestras propias exclusiones internas, ¿no? Y esto pues, se puede derivar a muchos aspectos, ¿no? De plumofobia dentro del propio colectivo, y otras, transfobia, gente del colectivo que vota a la ultraderecha, etcétera, 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 ¿no? Ideologías radicales desde posicionamientos de privilegio, etcétera. Podemos pensar en ejemplos recientes, ¿no? También de los movimientos transfeministas en América Latina, como serían los casos analizados en Brasil, Uruguay y Colombia en el libro, que no solo defienden derechos de identidad y expresión, sino que articulan demandas con pueblos originarios, migrantes o comunidades afrodescendientes. Esa solidaridad interseccional es una forma de ciudadanía en acción, una práctica política, ¿no?, que desborda a las instituciones. Ya el tercer aspecto sería el de la producción cultural y memoria, que me interpela directamente por la investigación que se está realizando actualmente sobre SIDA. Y aquí, ¿no?, en este sentido, hay una especie como de reivindicación, un activismo cultural, ¿no?, que se entrelaza a través de, digamos, tres cuestiones. Por un lado, la cuestión del lenguaje incluyente, que está en uno de los capítulos. El otro es el estigma del VIH-Sida. Y el siguiente es la defensa de la memoria colectiva frente al olvido. El debate sobre el lenguaje inclusivo no es un capricho, es una disputa ahora mismo en reconocimiento, ¿no? Nombrar es existir, por lo tanto, hay que pensar en un lenguaje no binario que implique imaginar una ciudadanía mucho más amplia, ¿no?, y que incluya a todos. Respecto al VIH-Sida, es uno de los capítulos que cierra ya el libro, de Luis Rojas Serra, Perradi Banchi, si no estoy confundido, creo que también está presente y espero haberlo pronunciado correctamente, en su capítulo titulado Estrategias de economía afectiva entre personas seropositivas en el contexto de persecución estatal durante la pandemia del VIH-Sida en San José, Costa Rica. Ahí es donde invita, ¿no?, a resignificar la salud como un derecho común, ¿no?, no como un privilegio, ¿no?, y recordar que las memorias de VIH es también un acto político. Rescatar vidas y cuerpos que fueron sistemáticamente borrados y que fueron totalmente denostados por los estados. Además, el VIH sigue siendo un problema presente en muchos países, y esto me lleva también a una cuestión local, de la cual estoy siendo protagonista, del problema de desabasto que está habiendo en México, no actual, sino también desde hace varios años ya. Y no solamente a las personas portadoras, sino también para el resto de personas, ¿no?, que por ejemplo están en tratamiento de PrEP, etc. Y por último, las producciones culturales queer, ¿no?, que también es uno de los aspectos que también están dentro del libro, ¿no?, que sería que desde archivos digitales hasta series, películas, festivales, ¿no?, que se podrían tratar, especialmente hablando y pensando en los estudiantes y en temas de, digamos, de las ciencias sociales. Esta representación y estas investigaciones pueden funcionar también como espacios de memoria viva, ¿no? Entonces son prácticas de resistencia, pero también de cuidado. Y luego, por un lado, ¿no?, también quiero sacar esta cosa a colación, ¿no?, también, ¿no?, como que existe un problema de representación de identidades subversivas y minoritarias, pero esta cuestión no es solo del conservadurismo mediático institucional, sino que también dentro del propio colectivo muchas veces, ¿no?, se perpetúan este tipo de modelos heteronormativos, replicando, digamos, prácticas, digamos, de monogamia, maternidades, paternidades, en vez de generar unos nuevos modelos propios que podríamos generar, ¿no?, que desestigmaticen la libertad sexual, ¿no?, y generen nuevos modelos de familia. Y ya por último, conclusión, ciudadanías sexuales vivibles en América Latina y el Caribe nos muestra que la ciudadanía no se hereda, se construye, y se construye desde los cuerpos, los territorios, los lenguajes, los afectos y las memorias, ¿no? Quería dar las gracias por la invitación, desde luego, pero también por el libro, por demostrar con esta publicación que activismo y academia, ¿no?, pueden ir de la mano. Tanto el activismo como la academia luchan por lo mismo, dar el espacio y el lugar a todas aquellas personas que siempre hemos estado ahí, ¿no? Un espacio arrebatado por las estructuras de poder que han menospreciado y visibilizado todas aquellas personalidades que no entrarán dentro de su canon establecido, y para servir a un orden cis heteropatriarcal, ¿no? El libro supone un buen punto de partida para reconocer nuestras vulnerabilidades compartidas, puede ser también un buen punto de partida para nuevas formas de comunidad política, y tal y como se demuestra, todas las vidas están atravesadas por el género y la sexualidad, ¿no?, de una forma y otra, y es urgente
que las ciencias sociales en todas sus variantes y áreas, antropología, sociología, etnografía, comunicación, geografía, historia, etcétera, incorporen una perspectiva de género en sus investigaciones y en sus estudios. Y por último, parafraseando la última cita del libro, la última frase, en el epílogo de Amalia Leiva, como dijo la activista trans y negra Marsha P. Johnson, no habrá orgullo para algunos de nosotros sin liberación para todos. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, estimado Antonio. Me parece que muestra un panorama general y a la vez muy puntual de las aportaciones. Me quedo con esta parte de que activismo y academia van de la mano y que se pueden hacer este tipo de productos académicos con esta convicción y compromiso y militancia que se da en nuestras regiones como una forma también muy, muy importante de hacer presencia, ¿no? Entonces, y hacer ciudadanía, que es parte de lo que hoy estamos discutiendo aquí. Pues bueno, ya para ir cerrando con las participaciones y no por ello menos importante, voy a dar paso a dar una semblanza del doctor Lázaro Marcos Chávez. Me parece, estimado doctor, que tienes una presentación o te la vas a aventar a capela, como dirían coloquialmente. Ahí va, corriendo junto. Adelante. Ok, perfecto. Entonces voy a dar una lectura a la semblanza del doctor Chávez Aceves. Lázaro Marcos Chávez Aceves es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco y maestro en Métodos de Investigación Educativa por la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Centro Universitario de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, y es director editorial de PACAT, Revista de Tecnología y Sociedad. Además de esto, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, desde 2018 y mantiene el perfil de profesor de tiempo completo deseable ante la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Sus líneas de investigación analizan el discurso moral y político de los movimientos sociales, haciendo énfasis en la población LGBTIQ+, y los feminismos inclusivos. En 2014, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, distinguió su investigación Una nueva generación, el movimiento tapatío lésbico feminista. Entre sus publicaciones destacan el libro De la configuración moral a la integración política lésbico-gay en Guadalajara y además de ello la coordinación de los proyectos El género y su impacto para los estudios en la era digital y Género y desigualdades en la era digital. Además de toda esta amplia trayectoria, cuenta con diversos capítulos de libro y artículos en revistas indexadas sobre estas temáticas. Así que, estimado Lázaro, tienes la palabra. Gracias. Primero agradecer la invitación, Raúl. También como agradecer el trabajo de coordinación de Amaral en este proyecto y las acertadas observaciones y comentarios que ha hecho Antonio el día de hoy, ¿no? Bueno, para nuestro caso en particular, como ya Antonio también lo había mencionado, el título del capítulo que nosotros hicimos es Disidencias Exogenéricas Universitarias de México y Cuba, Resistencia e Identidad en Espacios Sociodigitales, justamente a cargo de Carlos Antonio Valle, un estudiante de doctorado, un servidor, y Yamira Hernández, también doctora ahí en Cuba, ¿no? Bueno, el objetivo propiamente del libro justamente, de este capítulo, justamente fue el de analizar, reconocer primeramente que hay resistencias de las poblaciones LGBTIQ+, ahí en las universidades, y que estas poblaciones históricamente, desde el inicio de la historia de la propia universidad, han sido visibilizadas, ¿no? Que es un siglo después, para los tres casos de las universidades, que estas poblaciones empiezan a figurar en el escenario político universitario como tal, ¿no? Entonces, y en relación con esto, la creación del Internet, la divulgación de las redes sociodigitales, pues es el fenómeno a partir del cual se puede hacer una presencia integral de las diversas comunidades y no solamente de las comunidades LGBTQ+, sino también de las comunidades vulnerables, ¿no? Dentro de las universidades. Entonces partimos pues de que la universidad es un agente de transformación, pero también es un agente ideológico, ¿no? Y a pesar de este principio que podría estar caracterizando a las universidades como universidades que no discriminan, vemos
pues diferentes estrategias de reproducción hegemónicas para continuar visibilizando a las poblaciones diversas y también discriminarlos y generando violencia, ¿no? Si bien hay protocolos, si bien hay un conjunto de mecanismos para evitar estas cuestiones, pues estos mecanismos muchas veces no están operando como debe de ser, ¿no? De ahí la necesidad de que los estudiantes continúen ejerciendo esta presión a las instituciones para su reconocimiento integral, ¿no? Entonces, nuestro análisis parte de una serie de categorías como tal, el reconocimiento, redistribución y representación de Nancy Fraser. Y bueno, aquí nos centramos para poder hacer ir siguiendo cómo los diversos grupos de las instituciones universitarias empiezan a generar los espacios sociodigitales para crear este reconocimiento, para crear estrategias sí, estrategias de difusión de la propia identidad como de los propios derechos universitarios y para poder buscar esta justicia restributiva de sus identidades, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, el estudio muestra que las universidades de México y Cuba han avanzado en el reconocimiento formal de las disidencias exogenéricas. Sin embargo, persisten obstáculos culturales y estructurales que limitan la inclusión real, ¿no? Entonces nosotros vemos que el principal reto es justamente superar la discriminación velada y las expresiones de violencia normalizadas que coexisten con las políticas aún de las instituciones, ¿no? La agenda futura en América Latina, tratando de responder la pregunta que nos mandabas, Raúl, pues justamente debería pues ser integral yendo más allá del reconocimiento para exigir la cuestión de la restribución y la representación, ¿no? Me parece que el título del libro como tal es justamente esto de no solamente quedarte en la cuestión de la identidad, de las identidades LGBTIQ+, sino y ahí imbricarlo con el de ciudadanía, habla justamente de esta intención, ¿no? De la redistribución y la representación que vaya aún más allá de los espacios académicos o de los diversos espacios, ¿no? Entonces, finalmente, nosotros observamos que para lograr esta restribución, esta representación, es necesario la acción colectiva, ¿no? Digital como una herramienta fundamental de resistencia y bueno, y en esta es necesario también el diálogo, ¿no? El diálogo constante y el diálogo político, el diálogo institucional, sin ese diálogo incluido en el activismo, pues, para impulsar la transformación cultural en los ámbitos universitarios y no solamente en el ámbito universitario, sino en el ámbito social, ¿no? ¿No? Entonces, a grandes rasgos, ese es lo que nosotros a través de esta investigación estamos expresando junto con los demás capítulos que magistralmente están ahí presentes en el libro, ¿no? Entonces yo terminaría con eso. Gracias. Muchas gracias, estimado Lázaro. Como pueden darse cuenta para quienes nos están escuchando en la transmisión o que están aquí con nosotros en la sala de Zoom, pues podemos darnos cuenta de esta gran amplitud de temáticas que nos ayudan sobre todo a reconocer estas dimensiones tan puntuales, siempre enunciando al sujeto LGBT, a la persona LGBT, porque eso le da una particularidad epistemológica, ontológica, que le da ciertos rasgos y que eso le permite tener esa vigencia para poder ser abordado como un objeto de estudio en las ciencias sociales, ¿no? Y pues bueno, para ir afinando y recuperando estas valiosas aportaciones que nos dan los colegas Amaral, Antonio y Lázaro, me gustaría abrir este pequeño espacio sobre todo a que las personas que están viendo la transmisión o que se encuentran aquí con nosotros puedan dar algún comentario, alguna pregunta en relación a esta presentación, a este libro que es el de ciudadanías sexuales
para que puedan, sobre todo, dialogar con estos recursos. Y si no hay algún comentario, alguna aportación, yo me permitiría hacer una pequeña pregunta, sobre todo para ir afilándonos al cierre de este evento, ¿no? Entonces, quisiera saber si hay alguien aquí entre nosotros, entre las pantallas. Adelante, Wilka, puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes, buenos días, depende de dónde estén, ¿cómo están? Saludos desde acá de Chile. Tengo una comentario slash pregunta. Me quedo dando vuelta esto de em, esta integración de la academia con el activismo, que pareciera que hubiese una escisión entre ambas, porque por un lado la academia dice, no, no, pero es que no tienen estructura, y por el otro lado el activismo, pero es que no nos quieren hacer caso y ustedes no viven estas realidades. Entonces, está muy bueno esto, que haya este trabajo conjunto, y me queda dando vuelta esto de empezar a estudiarnos a nosotros mismos, salir de debajo del microscopio para poder mirarnos, nosotros como comunidad y como personas LGBTIQANP+, como personas de neurodivergencia y todas las interseccionalidades. Y me queda la duda, ¿cómo podemos seguir trabajando esto y cómo podemos integrar a quienes no están en estos espacios o no tienen estos contactos que tenemos nosotros los activistas, que son privilegios, reconozcamos que esto es un privilegio, y cómo podemos hacer un trabajo, cómo puede la academia hacer un trabajo, yo estoy hablando como activista, cómo puede hacer la academia un trabajo que integre lo que están haciendo quienes están haciendo investigación, están haciendo recopilación, están haciendo trabajo de memoria. Por ejemplo, en Chile, Memoria Transmasculina está haciendo un trabajo de recuperación de memoria de transmasculinidades, em, y otros trabajos que se están haciendo, otras investigaciones que se están haciendo, otras recopilaciones que se están haciendo de parte de gente que no tiene dinero ni siquiera para pagar el internet para poder conectarse a una sesión de Zoom, en gente que está luchando con la sobrevivencia y que aún así están haciendo un trabajo que la academia no está haciendo. Y no lo está haciendo la academia porque está mirando siempre a la gente desde arriba del microscopio como un bicho raro. ¿Qué es esto extraño? Entonces, esa es mi pregunta a los colegas académicos. Muchas gracias, Wilka. Si les parece, quisiera saber si alguien más tiene aquí algún comentario. Estoy checando aquí la transmisión y parece que acá en internet están muy tímidas y tímides en esa función. Pero bueno, yo quisiera aprovechar para sumar mi pregunta, mi reflexión, para que podamos darle paso a que ustedes puedan responder esto que acaba de preguntar Wilka, mi comentario, e ir cerrando con esta finalidad de nuestro evento. Y pues bueno, yo retomaría para esta pregunta, esta reflexión, lo que mencionaba Antonio sobre el ascenso de las nuevas derechas, los discursos de odio que hoy parece se propagan con mayor agilidad y viralidad. Y me gustaría ahí preguntarles, a partir de esto que venimos hablando sobre el libro, ¿qué tan importante, o si es que lo es, la producción de conocimiento sobre las poblaciones LGBT por poblaciones LGBT en ese contexto que pareciera ser hay una especie de giro hacia la derecha, una derechización en estos ámbitos, en estos contextos, y por qué este libro, si fuera el caso, resulta también importante en esta dimensión de la batalla simbólica, política, identitaria que hay, ¿no? Entonces, dejo ahí ese comentario y pues bueno, pasaríamos como han participado, pasamos con Amaral, luego con Antonio y después con Lázaro. Adelante, Amaral. Bien, claro, ahí está. Las dos preguntas, tanto de Wilka como de Raúl, son para hacer un seminario independiente con cada una, porque no se puede dar una respuesta definitiva así de manera específica en este momento, o sea, o amplia para expresar todo lo que ambas preguntas tienen adentro de sí. Sobre lo que estaba preguntando Raúl, en este momento yo estoy viendo eso entre Brasil y El Salvador, el ascenso de las extremas derechas en ambos países. Y bueno, aquí utilizo referencias
que yo estoy leyendo en este momento. Primero lo que, bueno, Judith Butler, tomando en consideración lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde dice que es el contraataque del patriarcado o el reposicionamiento del patriarcado nuevamente. Y claro, ahí nos coloca en una situación de que, bueno, desde mi perspectiva, el patriarcado nunca lo logramos quitar. Tal vez le pudimos hacer algunas cosquillas, pudimos presentarnos, estar ahí como tal, tratando de existir en ese ambiente, pero no lo derrumbamos. Entonces, pero sí, logramos hacer una irrupción en ese sistema, y esa irrupción generó incomodidad y como a muchos teóricos, Wendy Brown lo coloca, pero otros también están ya hablando y desde otra perspectiva sobre esa situación del resentimiento del hombre blanco, evangélico, que se siente, entre comillas, desplazado tanto por el avance de las mujeres en el ámbito público, pero también con el reconocimiento de esas otras identidades no normativas al interior de las sociedades. Y ese resentimiento, y eso es lo más preocupante, moviliza eh, patrones eh, de violencia en diversos niveles, violencias que son más visibles, físicas, pero también otras violencias culturales y simbólicas que están expulsando, entre comillas, una, una purga de personas, de identidades, de los espacios públicos. Y todos estos ataques que estamos viendo están en ese sentido. Entonces, ese sería como unas dos, tres brochadas así de inicio de esa discusión que es mucho más amplia para debatir. Y lo que estaba mencionando Wilkan, el sistema neoliberal capitalista nos divide y nos coloca en esas situaciones de separación entre unos aquí y otros allá. Eh, y depende de nosotros generar esos puentes, de apoyarnos en las acciones que hacemos y tratar de, como se dice, superar esas divisiones ficticias que han sido operadas desde el sistema. Y yo creo que este libro es un ejemplo inicial de eso, la situación de los diálogos también que tenemos en el grupo de investigación que estamos integrados, también es una muestra de eso también, y que podemos ir profundizando esos diálogos y esas alianzas para poder resistir los embates del sistema que estamos viviendo en este momento. Gracias. Muchas gracias, Amaral. Voy a pedir aquí, una pequeña moción de cambio porque tenemos aquí un dilemita con el tema de los tiempos. Entonces, no sé si Lázaro poder participar y cerramos con Antonio para poder dar por finalizado el evento, porque me parece que tienes ahí un pequeño compromiso ahí en esa parte, estimado Lázaro. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo a partir de escuchándolos, pues, y a partir de las preguntas que hacen, vuelvo otra vez a recurrir a la cuestión de la historia y mencionar que en México, por lo menos desde 1901, la comunidad LGBTIQ está presente, ¿no? Y en 1901 comienza por parte del Estado la persecución para visibilizar a esa comunidad, ¿no? Tratar de hacer que esta comunidad se regresara, por así decirlo, a la normalidad, entre grandes comillas, de lo heteronormativo, ¿no? Y después con los movimientos sociales surge otra vez la presencia de la población LGBTQ plus en México, pero luego se crea el invento de bueno, no se crea, se crea el discurso
en torno a lo que es la pandemia del VIH-Sida para hacer el contraataque del Estado de las fuerzas hegemónicas a nivel global y frenar la militancia y frenar los derechos que se estaban consiguiendo en ese momento, ¿no? Entonces la comunidad se vuelca para poder protegerse a sí misma y poder estar haciendo estas estrategias de supervivencia y de resiliencia. Y será otra vez hasta el 2000 y propiamente con la red, la tecnología de Internet y demás. Allí mezcla el zapatismo, la primavera árabe, el mismo movimiento de Me Too, etcétera, etcétera, como estos elementos sociales que dan un nuevo empuje, ¿no? Al activismo como tal, ya no enclaustrado como antes, ¿no? Que estaba antes, de calle, pues enclaustrados nada más en nuestras regiones, en nuestras sociedades particulares, sino que ahora un activismo LGBTIQ+ a nivel global, ¿no? También del sur global como tal. Y nuevamente, hoy lo que vemos es un discurso, una contranarrativa, es esta otra vez este ejercicio narrativo de la ultraderecha, pues para contrarrestar, ¿no? Los avances que se han logrado y tratar de ir hacia atrás. No reconocimiento de la ciudadanía. Esto a mí me parece fundamental este concepto dentro del libro, justamente para eso, ¿no? Si antes se atacaba la identidad como tal y se le ponía como una aberración, como una desviación, ahora lo que se trata es de frenar el reconocimiento de la ciudadanía como algo intrínseco a la identidad LGBTQ+, ¿no? Hasta ahí lo dejaría, gracias. Muchas gracias, Lázaro. Pertinente esa dimensión, sobre todo con la vigencia de seguir hablando, reconociendo y enunciándonos en ese contexto. Pues cerramos este evento con Antonio para que pueda darnos una serie de reflexiones al respecto y pues dar paso a seguir luchando y visibilizando estos temas por demás necesarios. Adelante, Antonio. Muchas gracias. Intentaré ser breve, que antes me explayé demasiado. Pero vamos, dar así como pinceladas. Por un lado, la parte de la cuestión de los neofascismos y la ultraderecha, yo creo que estamos, o sea, y en las redes sociales, ¿no? Han fomentado al final todos estos discursos de odio, ¿no? Que nos explica muy bien, como decía también el profesor Arévalo, ¿no? En el libro este de Judith Butler, ¿no? De Palabras que hieren, ¿no? Que trata sobre eso, ¿no? Sobre cómo o sea, se ha magnificado muchísimo todo este discurso de odio, especialmente por la validez que se le da a las fake news y a toda la libertad, digamos, libertad de expresión que se da en las redes sociales, ¿no? Donde se promueve pues la homofobia, xenofobia, islamofobia, LGTBI-fobia, transfobia, etcétera. Y luego también, por otro lado, estamos, claro, hay una cuestión que al final que lo que está pasando es eso, ¿no? La consecución de derechos está causando que haya un mayor cabreo, ¿no? Que también se explica muy bien en el libro de Hombres Blancos Cabreados, ¿no? De Michael Kimmel. Y esto es la cuestión de, pues estos discursos, ¿no? Digamos que yo les denomino de cuñados, ¿no? De porque no hay un orgullo hetero. O pues ahora, claro, como todo el mundo puede ser trans, pues puedo ser un perro también. Es decir, una especie como de discursos que los propios medios están legitimizando y están dando voz. Es decir, pasa como con los casos de violencia machista. Es decir, los casos de violencia machista y denuncias falsas significan en la mayoría de países, no he hecho el estudio, pero sí los en España, es como un 0,015. ¿Qué ocurre? Que esa falsa noticia aparece en todos los medios. Entonces eso da la idea de que, y entonces claro, esto es terrible, porque esto que está produciendo que muchísimas mujeres no denuncien, que muchísimas mujeres estén más atemorizadas todavía, etcétera. Es decir, una especie de efecto, ¿no? Horrible. Y luego, por otro lado, la cuestión del trans es exactamente lo mismo. Es decir, en España ha habido también, como la ley también ha sido una de las leyes, digamos,
más abiertas, etcétera, ¿no? Aunque yo considero que hay otros países como Argentina, que por ejemplo tienen una ley mucho más potente y que protege mucho más los derechos trans. Pero en el caso de España, pues por ejemplo, pues de repente el maltratador que dice que se siente mujer para evitar pena de cárcel, y es que no es así. Es decir, eso no pasa. O sea, es decir, que haya, digamos, porque haya matrimonios de conveniencia, digamos, matrimonios falsos, ¿no? O sea, que será también como un 0,0%, no quiere decir que, digamos, que ya tengamos que prohibir el matrimonio. Pues con esto ocurre exactamente lo mismo, porque haya un, entre comillas, cuñado de nuevo, que diga que es trans, que además la ley protege para que eso no ocurra y esa persona cumpla su pena, es decir, están dando un discurso raro, pues no hay que prohibir la ley trans, ¿no? Y esto se puede extrapolar a lo mismo, ¿no? Entonces, esto me vincula un poco con lo que comenta Bill Cañusta, Taylor, que ha sido muy pertinente la pregunta, ¿no? Y entonces esto de la unión del activismo con la academia, ¿no? Pero por terminar un poco también y enlazarlo, quería decir que nos planteemos también qué ha pasado en Bolivia. ¿Cómo es posible que el MAS haya acabado como ha acabado? Es decir, que ahora mismo los únicos candidatos que hay, que son dos, son de derecha y derecha de lo más, digamos, derecha populista, extrema, de, bueno, pues de cuñadismos, de eso. Son gente que ha llegado a lo que ha llegado gracias a Twitter y a, o sea, a X y a Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible esto, no? Entonces, claro, ¿qué se está generando? En Bolivia, ¿qué ha pasado? ¿No? Decía el otro día un compañero, no lo sé si es muy pertinente o no, habría que discutirlo más y habría que analizarlo más, pero decía, es que claro, en vez de regalar tantas, no, porque lo digo por el comentario también que decía Ñusta, ¿no? Mucha gente no tiene acceso a Internet. En Bolivia al final han conseguido que muchísimos jóvenes tenían acceso a Internet, tenían acceso, Evo regalaba, yo he visto cuando estuve en Bolivia allí, los packs que regalaba Evo de ordenadores, de tablets, etcétera. Pero eso debe de ir acompañado. Es decir, al final, esos jóvenes son los que han votado a esa ultraderecha. Entonces, claro, el propio Mas ha cavado su tumba. Es decir, es como, claro, esa gente al final ha seguido, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es importante también que se forme. Es decir, igual que tienen que tener, que todo el mundo debemos tener acceso a todo, pero claro, o sea, me refiero, hay que, no digamos tampoco, digamos ideológicamente, ¿no? Pero sí que también, es decir, hay que fomentar también los libros, hay que fomentar la cultura y hay que fomentar también, ¿no? Digamos, un pensamiento crítico más allá de simplemente dar un iPad y ya decir, ya he hecho mi función. No, la función también es seguir formando a las personas, ¿no? Y darle posibilidades que todo el mundo tenga carreras universitarias, etcétera, ¿no? Y con esto de la academia, no todo el mundo tiene que ser académico ni tiene que ser universitario, evidentemente. Yo creo que lo que más importante es desde el activismo y desde la academia, y especialmente yo ahí voy a hablar desde el punto de vista desde el que estoy, que es más a lo mejor quizás la academia, en el que yo creo que sí que es importante y responsabilidad nuestra involucrarnos en esos movimientos sociales, lo primero, es decir, que la academia también esté presente, porque yo cuando he estado y he estado manifestándome y he estado y pertenezco a una asociación en Madrid, por ejemplo, que lucha sobre los derechos LGTBQ+, de las personas, digamos, más mayores, ¿no? Con ese tipo de activismo, o sea, lo primero, los académicos, las académicas, debemos involucrarnos, número uno. Y luego los proyectos también que se hagan, los proyectos de investigación, deben de tener, digamos, esa repercusión y esa, me refiero, que se vea el campo de estudio, debe de ser no una cosa que se quede en un journal, sino que tenga su aplicación social y que tenga su aplicación también en el terreno. Entonces, por lo tanto, es importante que en los proyectos de investigación se plantee, esté el activismo, así como que esté, pues digamos, las personas que se interpelan. Es decir, pues si hacemos un proyecto sobre personas trans, pues es importante que tratemos con personas trans, que tratemos con familias, digamos, rainbow families o familias no normativas, etcétera, ¿no? Que nos puedan dar su realidad, más allá de vivir en esta cuestión, como decía Vilca, ¿no? De vivir en nuestra propia cápsula sin saber muy bien qué es lo que está pasando en el exterior y de interpelarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, como sujetos. También es verdad que eso también nos cuestiona, porque ahora mismo yo también estoy como en esa cuestión de cuestionándome que de los espacios no mixtos, ¿no? Entonces tengo que generar espacios no mixtos, espacios donde nos sintamos seguras, pero también espacios en los que sean permeables. Es decir, que sean permeables y que vayamos todos de la mano, ¿no? Es decir, que no sean espacios excluyentes,
sino que sean espacios también que sean incluyentes y que desde esa seguridad y desde ese cuidado, ¿no? Aunque sí que es cierto que yo soy muy pro en ciertos aspectos que haya espacios no mixtos y para que no tengan siempre voz, pues, les mismes, que por desgracia, bueno, que pues eso, ¿no? Hay los hombres blancos cabreados. Y esta sería un poco mi conclusión. Perfecto, Antonio. Creo que lo que nos queda para ir cerrando esta parte es que este tema no está terminado, ¿no? No es Ujú. concluyente y más bien es seguir abonando y seguramente aquí dentro del SEC, dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en colaboración con todos y todas y todos los que están aquí con esta militancia, este activismo y esta investigación, pues seguiremos ahondando en esto. Me quedé con la espinita de Amaral que dice que valdría la pena hacer un seminario, lo podemos ir planeando y pensando sobre todo en esa función para seguirnos haciendo comunidad en estos espacios académicos y activistas para ir sobre todo yendo de esa manera conjunta, ¿no? Entonces, pues bueno, compañeras, compañeros, compañeros, ha sido un gusto, un placer poder tener este espacio de reflexión. Agradezco a la Coordinación de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales acá en la UNAM de podernos apoyar y sostener en esta propuesta de presentación del libro. También pues les reinvitamos a que sigan participando en las actividades de la 8ª Semana Nacional de Ciencias Sociales y pues no me queda más que invitarlos nuevamente a que consulten el libro, lo difundan, lo lean, lo critiquen y sobre todo también participen en esos procesos que son fundamentales en ese ejercicio. Así que sin más, les mando un cordial saludo y un fraternal abrazo y seguimos en la lucha. Hasta luego.